La guerra cognitiva aspira a lograr el dominio mental de la población y por ello es un peligro para toda la humanidad, ya que no es un tema aislado y hay sociedades enteras en juego. Los rápidos avances neurotecnológicos y neurocientíficos, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar, están haciendo que se produzca una auténtica revolución en los asuntos militares de las principales potencias, que cambiará radicalmente la forma de hacer la guerra. O sea que lo que estamos viendo ahora en el conflicto Rusia-Ucrania es un tipo de guerra que tiende a desaparecer. En contra de los actuales planteamientos militares de Putin, y según altos oficiales del Estado Mayor ruso, quienes logren ser los primeros en dominar mentalmente a las poblaciones serán los primeros en dominar el mundo. Y es que las guerras del futuro ya no se basarán en la conquista geográfica, sino que aspirarán a dominar la mente de las poblaciones. Y esta es una conquista mucho más plena, efectiva y política. Es una conquista total. Hasta ahora, la guerra estaba dividida en 5 dominios operativos diferentes. Estaba el aéreo, el terrestre, el marítimo, el espacial y el cibernético. Y ahora, con el desarrollo de las nuevas estrategias de guerra cognitiva desde OTAN, han implementado un nuevo dominio, que es el sexto, que es el dominio humano. Este sexto dominio o ámbito de guerra en realidad es la batalla por el cerebro humano, donde distintas potencias compiten por este objetivo, dado que quien domine el cerebro humano dominará el mundo. En este sentido, la OTAN, liderada por Estados Unidos, está desarrollando nuevas formas de guerra para librar esta batalla. La guerra cognitiva es un tipo de guerra completamente nueva que algunos ya han definido como la militarización de las ciencias del cerebro. Este nuevo tipo de guerra implica hackear al individuo, explotando para ello las vulnerabilidades de su cerebro, para implementar una ingeniería social dentro de la guerra híbrida mucho más sofisticada. Según la OTAN, liderada por Estados Unidos, los gobiernos occidentales de la alianza militar están desarrollando tácticas de guerra cognitiva y se basan para justificar esta batalla por el cerebro humano en las supuestas amenazas tecnológicas procedentes de China y de Rusia. Aunque varias naciones están llevando a cabo este tipo de investigaciones y de desarrollos neurotecnológicos con fines tanto civiles como militares, los esfuerzos más proactivos los está realizando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través de sus agencias DARPA e IARPA. Esta última se encarga de los proyectos de investigación avanzada de inteligencia. Ambas agencias dependen del Pentágono y del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Añadir que es muy fácil transformar una tecnología civil en una tecnología militar. En la doctrina de OTAN emplean diversos tipos de guerra híbrida, como es la guerra electrónica, la guerra cibernética, la guerra de información, la guerra psicológica y actualmente también la guerra cognitiva. Según un estudio patrocinado por la OTAN en 2020 sobre esta nueva forma de guerra, se explica claramente cómo las acciones tomadas en los 5 dominios anteriores actúan para afectar al dominio humano. Sin embargo, el objetivo de la actual guerra cognitiva es hacer que todos nosotros nos convirtamos en un arma. En el mismo informe también aparece que el cerebro será el campo de batalla del siglo XXI. Los humanos serán el dominio en disputa y los conflictos futuros probablemente ocurrirán primero digitalmente en el ciberespacio, con la famosa ciberguerra, y después pasarán al plano físico en las proximidades de los centros de poder político y económico. En este sentido, la guerra que está haciendo actualmente Putin en Ucrania es un tipo de guerra que pronto quedará obsoleta. En cuanto a la guerra cognitiva, parece ser que una gran parte de la investigación está diseñada con fines defensivos, pero parece que en la Alianza Atlántica también están desarrollando tácticas ofensivas.
El factor humano ocupa un lugar destacado y esto es debido a que lo humano muy a menudo es la principal vulnerabilidad y esto debe aceptarse precisamente para proteger al personal de OTAN. Pero al mismo tiempo esa misma debilidad también afecta a los adversarios, por lo que parece que el objetivo de la guerra cognitiva no es solo defender, sino también atacar a los enemigos y no solo a sus militares, sino también a sus sociedades. Para aumentar sus capacidades, según la OTAN, los militares occidentales deben trabajar estrechamente con científicos, universidades, laboratorios y con todo tipo de iniciativa privada para armar las ciencias sociales y las ciencias humanas que permitan el desarrollo de las capacidades de la guerra cognitiva. ¿Y cómo afectará todo esto a los seres humanos? Bien, pues la militarización de las ciencias del cerebro a través de la guerra cognitiva probablemente nos llevará a la militarización de todos los aspectos de la psicología y de la sociedad humana, desde las relaciones sociales más íntimas hasta el control y la manipulación de nuestra propia mente. El gran temor de OTAN está en la existencia de una quinta columna incrustada en las sociedades occidentales en la que los afectados, sin saberlo, se comportan de acuerdo con los planes de potencias adversarias, como son China o Rusia. Esto podría afectar en momentos clave como en elecciones nacionales, el Brexit, el Frexit, movimientos independentistas o también en graves alteraciones o desórdenes públicos. Por este motivo, la población nacional de los países miembros de la Alianza también puede ser vista como una amenaza al temer que parte de su población sean células durmientes rusas o chinas y que en un momento dado podrían amenazar la estabilidad de las democracias liberales occidentales. Probablemente sea por este motivo que las actuales campañas de guerra híbrida también van dirigidas a las poblaciones nacionales y esto está sucediendo a un nivel sin precedentes. China, en materia de guerra cognitiva, está muy adelantada, pues para el control de la población están utilizando ordenadores cuánticos que son mucho más rápidos y efectivos que los ordenadores binarios convencionales y también están empleando satélites y las redes del 5G. Para la guerra cognitiva y el control mental de la población es necesaria una conexión de datos ultra rápida que dé cobertura simultánea a millones de personas controladas. Y en este sentido, China ya dispone de la infraestructura necesaria, que es el 5G, y al parecer actualmente están desarrollando el 6G. Para saber cómo funciona el control mental utilizando las redes 5G, los satélites, las torres de teléfono y la energía escalar de Tesla, te recomiendo, por si no lo has visto, que veas este vídeo de mi canal titulado Programa HARP. En la actualidad se está produciendo una carrera armamentística sin ningún tipo de regulación entre las principales potencias para desarrollar la guerra cognitiva. Por parte de OTAN se está recurriendo a la iniciativa privada para el desarrollo de tecnologías neurotecnológicas y también a la experimentación secreta con ciudadanos sin su consentimiento para desarrollar estas tecnologías e implementar los métodos. También están testeando la resiliencia de la población propia para valorar y prevenir ataques de potencias adversas. ¿Y por qué no utilizan voluntarios? Pues bien, la respuesta la he encontrado leyendo alguna antigua tesis doctoral donde he podido comprobar por qué no utilizan voluntarios para la experimentación de las nuevas tecnologías que utilizan para el control mental, y es que cuando algunos se ofrecieron, enseguida renunciaron porque alegaron pasarlo muy mal y sentirse muy incómodos. Por este motivo, los cobayas son reclutados de forma arbitraria y secreta entre ciudadanos corrientes, sin su consentimiento y sin su conocimiento de lo que les están haciendo. Solo algunos se dan cuenta de la situación y de estos solo unos pocos denuncian públicamente, principalmente a través de asociaciones como Viactec España. Solamente en Estados Unidos, según publicó el periódico The New York Times,
Había más de 10.000 personas con las que estaban experimentando ilegalmente y sin su consentimiento. Estas personas se autodenominan como targets o targeted individuals y es fácil suponer que exijan al resto de países aliados un cupo para colaborar con este programa experimental que permita lograr los avances necesarios que eviten que China o Rusia ganen esta guerra y con ello dominen el mundo. Sin embargo, el precio que están pagando las víctimas de control mental es injusto y en muchos casos acaba con su destrucción. En España, la Asociación de Víctimas de Control Mental, denominada VIACTEC, agrupa a todos los hispanohablantes. También en Bélgica está la Asociación de Víctimas de Control Mental, denominada ICATOR, que está promoviendo una demanda colectiva que probablemente acabe en el Tribunal de Justicia Europeo. La verdad es que resulta sorprendente que en democracias occidentales pueda estar pasando esto, donde unos ciudadanos tienen menos derechos que otros, además de ser cibertorturados, de experimentar ilegalmente con ellos, de haberle robado su libertad y su privacidad y anulado todos los aspectos de sus vidas. En mi canal encontrarás mucha información desde la perspectiva de las víctimas de control mental, también llamados como targets individuals. Para acabar, decir que el dominio mental, la guerra cognitiva y la geopolítica de la mente son una realidad, a la que se suma una nueva vulnerabilidad que es la llegada del 5G, que puede ser una gran amenaza para el territorio, pero sobre todo para las víctimas de control mental. A nivel militar, estas tecnologías presentan importantes riesgos, aunque por otra parte pueden presentar también algunas ventajas estratégicas, por lo que deben utilizarse de forma adaptativa para protegernos de las amenazas tecnológicas procedentes de países como China o Rusia. Esta solución permitiría utilizar ciertos recursos, pero limitaría el poder de quienes los utilizan y sobre todo se ejercería un control estricto sobre ellos. Muchas gracias.